ayúdanos a hacer tu voluntad, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano mío, esta mañana. Vamos a continuar con el tema de la voluntad de Dios. Ya estamos terminando. Comenzamos 4 domingos atrás, a hablar acerca de la voluntad de Dios. Y primero definimos qué es la voluntad, la capacidad de decidir las cosas, o digámoslo de esta manera, la voluntad es el deseo de alguien, la voluntad es el corazón de alguien. En este caso estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces la idea es que el corazón de Dios o el deseo de Dios sea trasladado a nosotros. Amén. Para que terminemos haciendo su corazón, su deseo, su voluntad. Eso es. Se llama la voluntad de Dios. Habíamos visto número 2, Cristo, el ejemplo perfecto de la voluntad de Dios. Realmente Cristo solamente vino a esta tierra con un propósito determinado, el cual era hacer la voluntad de su Padre. Y hermano, por favor, hay muchas cosas que hacer en esta tierra, pero qué bueno que nosotros ahora que estamos conociendo la verdad, que estamos conociendo la palabra, vivamos también como Jesucristo, solamente para hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es. Leíamos ahora, Robin nos leía ahorita, dice que el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios nos da eternidad. Qué bonito eso. Número 3, veíamos la voluntad humana. Decíamos que la voluntad humana es corrupta, es corrompida, degradante, deteriorante. La voluntad humana nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso Dios siempre nos pide que esa voluntad se quede allí y que tomemos la de Dios. Hay que abandonar la nuestra para poder tomar la de Dios. Veamos ese día número 4, cómo hacer su voluntad. Vimos 7 cosas muy específicas de cómo hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero terminar hoy, hermanos, esta serie de mensajes hablándole la voluntad de Dios, número 5, bíblicamente especificada. La voluntad de Dios, bíblicamente especificada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos versículos en la Biblia donde Dios concretamente nos dice, esta es la voluntad de Dios. O sea, para no andar por ahí como que, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, pues ya hay 7 cosas que hoy vamos a llevar para la casa, donde vamos a ver, esta es la voluntad de Dios. Que cuando usted vaya a hacer esas 7 cosas, usted sabe que son la voluntad de Dios. Amén. Si no necesita estar preguntando, ay, ¿será que esta es la voluntad de Dios? No. Si la Biblia dice que esa es la voluntad de Dios, esa es. Habrán muchas más, pero yo traigo solamente 7 cositas esta mañana, que son bíblicamente especificadas la voluntad de Dios. Pero antes vamos a ir al texto lema, que es Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Ese es el texto clave, el texto que hemos venido trabajando. ¿Por qué la voluntad de Dios? Sencillo. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué cosa, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor. Mucha gente diciendo Señor, Señor por ahí, pero no hace la voluntad de Dios. Si una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿verdad? Entonces mucha gente dice Señor, te amo, pero en la realidad no lo ama. Mucha gente dice Señor, te adoro, pero en la realidad no adora. Mucha gente dice Señor, yo quiero hacer tu voluntad, y hasta la conoce, quiero conocerla, y hasta la conoce, pero en la realidad no la hace. Entonces el Señor dice, no es el que me dice, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso necesitamos conocer la voluntad. Bueno, vamos a mirar un verso más, Lucas 12, 47.
para comenzar a hablarle de las 7 especificaciones de la voluntad de Dios. Lucas 12, 47. Y este versículo es bien interesante. Después usted lee el contexto, porque está hablando del siervo vigilante, del siervo infiel también. Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cómo le parece? Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, ¿cuántos conocen la voluntad de Dios? Amén, la conocemos porque todo el mes hemos venido hablando de la voluntad de Dios, así que ya la estamos conociendo. Y si no conoce la voluntad de Dios todavía, muy bien, pues lea la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Entonces dice, todo siervo, o sea que le está hablando a la iglesia. Aquí ya no le está hablando a los impíos, a incrédulos, aquí le está hablando a la iglesia. Todo siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó. O sea que necesitamos prepararnos para poder hacer la voluntad de Dios, amén. Una preparación continua hay que hacer. Entonces, el que conoció la voluntad de Dios, pero no se preparó para hacer conforme a la voluntad de Dios, dice, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Recibirá muchos azotes. Esto suena como raro. Castigo, disciplina. Hermanos, Dios va a disciplinar a muchas personas. Si mucha gente dice, yo me conformo con ser salvo. Oh Dios, así me tenga ¿qué será? En el rinconcito del cielo. Así me tenga por allá al lado del baño. Así me ponga a lavar baños en el cielo. Mucha gente cree así. Lo importante es estar allá al Señor. No, hermano, no. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos preparemos, que hagamos la voluntad de Dios para que no sea disciplinado, para que no sea castigado, para que no reciba azotes. La Biblia habla de 2 juicios. El juicio del trono blanco, que es para los impíos, para poder enviarlos al infierno con razón, ¿no? Pero también la Biblia habla del juicio a los cristianos. Se llama el tribunal de Cristo, donde Dios va a galardonar. Pero también hay gente que va a perder recompensas, hay gente que va a perder galardones y ahí va a ser disciplinado, porque no se preparó para hacer la voluntad de Dios. Ay, amados hermanos, hace 8 días yo le alcancé a hablar un poquitico que tenía un tío grave y él murió el domingo en la noche. Y el martes estuvimos enterrándolo. Y la misma esposa decía, él se fue con muchos interrogantes. Mucha palabra, primero mucha profecía, mucha palabra profética para la pareja, luego la esposa de él muere y él se vuelve a casar, pero a los 5 años o 6 años muere él. Y quedó muchos interrogantes allí, porque muchas profecías quedaron en ahí y no se hicieron realidad. Sabe, hermanos, que eso tocó mi corazón fuertemente, y estos días yo no hago sino orarle al Señor. Dios, yo solo quiero que cuando tú me lleves a tu presencia yo haya hecho lo que tú me dijiste que hiciera. Yo no quiero quedar a medias, ni quiero quedar por ahí, Señor amado. Hay cosas que uno no entiende, hay cosas que uno no sabe, amado hermano, pero yo sí sé con esa palabra que hay una disciplina delante de Dios si no nos preparamos, porque Dios a cada uno de nosotros nos entrega una voluntad, a cada uno de nosotros nos entrega un derrotero, nos entrega un camino. No crea, hermano, que porque está viniendo a este lugar, Dios quiere solo que se siente ahí. No, Dios ya lo determinó con un plan. Dios ya tiene un plan para usted y tiene un propósito, una voluntad que Dios ha establecido para esta congregación, para usted individualmente. Y Dios no quiere que vaya a recibir azotes por no prepararse y por no hacer la voluntad de Dios. Amén. Nosotros aquí estamos para hacer el plan de Dios, la voluntad de Dios. Yo me alegro con esta congregación. Y yo quiero decirle, esta mañana le decía, muchas gracias, Señor, por lo que está pasando. Y hay una gente nueva que está llegando y más o menos somos unos 30. Y yo le oro a Dios, más gente va a venir. Ahora tenemos una campaña y va a llegar más gente. Amén. De hecho, ayer cumplimos 6 meses de haber comenzado. Y yo le doy gracias a Dios porque por ahí alguien
pastora le dice a mi esposa, tan pronto nosotros comenzamos, apenas íbamos a arrancar con esta iglesia, le dice, no les doy un mes y toda esa gente se quedarán sin uno. Yo le doy gracias a Dios porque ya llevamos 30, gloria a Dios, y llevamos ya 6 meses, y esto va para arriba, amén, hermanos, porque yo sé que esta es la voluntad de Dios. Pero ahora la voluntad de Dios es para todos nosotros. Usted que está llegando nuevo, ahora comienza a decirle a Dios, ¿por qué me llevaste a esa iglesia? No entiendo, pero Dios sí sabe por qué, amén. Te vamos a orar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga ahí? Primero edificarme, levantarme, crecer, pero luego Él me comienza a mostrar poco a poco su voluntad para ejecutarla, amén. Bueno, ahora sí entonces voy con el tema bíblicamente especificada, son 7 cositas, ahí vamos rapidito a mirarlas. Número 1, la voluntad de Dios, bíblicamente especificada, es salvar al perdido. La voluntad de Dios es salvar al perdido. Dios anhela salvar al perdido, al pecador. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y ahí usted va a ver cómo Jesús habló específicamente de la voluntad del Padre. Mateo capítulo 18, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Jesús está hablando aquí, hermanos. Y Él dice, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Le va a aclarar ahí que es pequeños. Ahí pequeños son aquellas personas que están recién viniendo a la palabra de Dios. Aquí hay muchos pequeños, ¿no? Dios los llama mis pequeños, mis pequeñitos. Las personas que recién están conociendo la verdad, que recién están conociendo el Evangelio, Dios los llama mis pequeños. Bueno, también pudiéramos decir que todos los hijos de Dios los llama mis pequeños. Entonces dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar lo que se había perdido. Escuchen que cuando hablamos de la voluntad perfecta de Cristo, nosotros decíamos que Dios le entregó a Jesús una voluntad. Y la voluntad fue, ve a la tierra, crece, toma los pecados de todo el pueblo, ve como cordero a esa cruz y muere allí para salvarlos a ellos. O sea que la voluntad realmente del Padre, establecida dentro de Jesucristo, fue quitar el pecado de la humanidad. Por eso Cristo muere en esa cruz, para quitar el pecado de las personas. Bueno, pero ya está dado. Pero ahora hay algo que llama el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, la buena nueva. ¿Qué es esto? Que la iglesia ahora, o los salvos, tienen que ir por todo el mundo y anunciándoles a ellos que se encuentran perdidos, que ya Cristo en la cruz quitó el pecado. Que lo único que las personas tienen que hacer es reconocer eso, creerlo y aceptar el perdón, recibir el perdón en sus corazones. Entonces eso se llama la salvación para el perdido. La gente está perdida porque no conoce el plan redentor de Cristo. Entonces por eso Jesús dice aquí, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora miren el ejemplo que pone, cómo es esto. Verso 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Sí? No es la voluntad de Dios que se pierdan las personas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Salvar a las personas. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es salvar al perdido. No es la voluntad de Dios que se pierdan las personas. Y por eso pone el ejemplo de la oveja descarriada. Porque en ese entonces había muchos pastores de ovejas y cada pastor, dice que un pastor solamente podía pastorear 100 ovejas. Nunca habla la Biblia o en el entorno de
Ya es entonces que un pastor tenía más de 100 ovejas, no, él llegaba al tope de las 100 ovejas y entonces él iba y las pastoreaba. Si tenía más de 100 ovejas, tenían que hacer entonces otro rebaño y otro pastor y llevar esas ovejas. Y él pastoreaba las 100. Entonces esas 100, él solamente tenía la capacidad para pastorear 100 ovejas. Él todos los días las alimentaba, les daba el aprisco, les daba el agua, las llevaba en los pastos, las cuidaba y todo. De repente las contaba. Dice que pasaban por la vara del pastor. El pastor tenía una vara y él ponía la vara así y la ovejita brincaba. Y él decía 1, 2, 3, 99. ¿Qué pasó? 99. Otra vez, ahora vengan para acá. 1, 2, 99. Ay, falta una. Se iba, hermanos. La Biblia nos habla en Jeremías se iba a buscarla por allá, las montañas, donde fuera, hasta que la encontraba. Y entonces Jesús dice, de la misma manera, como esa ovejita se le perdió al pastor y se le descarrió, y él fue a buscarla, entonces Dios hizo lo mismo. ¿Sabe que esa oveja representa a la humanidad? Y el ser humano, así como esa ovejita, se le descarrió a Dios, se le salió de la mano. Y entonces Dios dice, ahora yo voy a ir a buscarla, voy a buscar a la perdida, voy a buscar a la oveja descarriada, y envía a Jesucristo para buscarla. Y ahora Cristo viene y muere por ella, por esa oveja que es la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, amén, sea salvo. Entonces esa es la voluntad de Dios, dice que Él quiere. Ahora ya hubo un sacrificio de perdón en la cruz a través de Cristo, ya hubo una propiciación por los pecados de la humanidad. Lo único que hay que llevarles es el Evangelio para que ellos sean salvos. Por eso el martes, el miércoles y el jueves, 3 noches aquí, ¿qué voy a estar haciendo? Solo predicando el Evangelio, amén, para que usted venga y logre traer otras personas para que escuchen. Yo anhelo, hermanos, que todo esté así, y tengo más sillas por ahí, y que todo esto esté completamente lleno, amén. Que las noches, 3 noches va a estar esto aquí lleno y aún gente por allá en los pasillos, gloria a Dios. Pero la idea es que las personas sean salvas. Acompáñenme a 1 Timoteo 2, un momentico. 1 Timoteo, esos están antecitos de Hebreos, por ahí está ese libro pequeño. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3. Y si no alcanza, pues anótelo y después usted puede mirarlo. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces dice que Dios quiere, eso es bueno, eso es agradable delante de Dios, el cual quiere, el deseo de Dios o la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Dios le entregó la comisión a la iglesia. ¿Sabía usted que tenemos 4 evangelios y casi no se repiten las mismas cosas en los 4 evangelios? Hay 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que se llaman los evangelios sinópticos o los evangelios parecidos porque se repiten las cosas. Pero el evangelio de Juan no repite cosas, por ahí 2 o 3 cositas. Pero ¿sabe qué es lo que se repite en los 4 evangelios? Se repite en el libro de los Hechos, se repite también en las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, y está en los profetas del Antiguo Testamento y se repite siempre. Llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, hablar de la buena nueva. Y sabe que ese mandato de la gran comisión en la Biblia no se le entregó solamente a los 5 ministerios, al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro, no, o a unos líderes de la iglesia, sino que se le entregó a todas las personas. Ahí está el ejemplo de la mujer samaritana, una mujer que conoció al Señor, se impactó, ella recibió el mensaje, inmediatamente fue y le habló a su familia y a sus vecinos. Andrés, el hermano de Simón Pedro también, tan pronto Andrés conoció y tuvo un encuentro con Jesucristo, dice que él se fue inmediatamente y buscó a Pedro y le dijo, encontramos al Mesías. La iglesia, hermanos, tiene esa responsabilidad de llevar el Evangelio, de hablarle a la familia, de hablarle al vecino, de hablarle al compañero de trabajo, de estudio. La iglesia,
comisionada por Dios, hermanos, para llevar el evangelio, la buena noticia. ¿Por qué? Porque eso está dentro de la voluntad de Dios, que es salvar a las personas. ¿Y cómo la gente va a ser salva? Recuerde el clamor que está haciendo el apóstol Pablo cuando está diciendo, hay una razón poderosa, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego él se pregunta, ¿y cómo van a invocar el nombre del Señor para ser salvos si no han creído? Y luego dice, ¿y cómo estas personas van a invocar para ser salvas si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? Y luego dice, ¿y cómo van a oír para que crean? Luego invoquen el nombre del Señor si no hay quien les hable, si no hay quien les predique. Y luego dice, ¿y cómo van a predicar estos benditos si no son enviados? ¿Ves? Entonces, hermanos, la comisión está ahí. Dios nos entregó en nuestras manos, se llama la gran comisión, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las personas. Nunca Cristo nos garantiza que todos van a aceptar. Cristo no nos garantiza que todos van a creer. Cristo no nos garantiza que todos van a ser salvos. Pero Cristo sí nos garantiza que le prediquemos a todos. Rechácenos o no nos rechacen. Crean o no crean. Nuestra responsabilidad es hablar. Amén. Hablar. Y ya cada persona verá delante de Dios. Pero la voluntad de Dios es que hablemos. Que hablemos. Si usted no le va a decir, ay Señor, hay una señora que está pasando, ¿será la voluntad de Dios que yo le hable a esa señora? Eso está dentro de la voluntad de Dios, amén. Mire hermano, hablarle a las personas, no importa quién sea, eso ya está dentro de la voluntad de Dios. Si usted no le pregunte, solamente hable, amén. Hable. Ay, ¿será que la voluntad de Dios que yo invite al vecino a la campaña? ¿Cómo? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que las personas sean salvas. Por lo tanto, la voluntad de Dios explícita para nosotros es que anunciemos el evangelio. Por eso esta iglesia existe aquí, y mientras nosotros aquí prediquemos el evangelio, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Amén. El número 1, ¿cuál es la voluntad de Dios? Salvar al perdido. Número 2, y esto va casi que ligado ahí, la voluntad de Dios es tener mayor revelación de Cristo. Habíamos visto ahí que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor salva a las personas, ¿para qué? Para luego llevarlos a que conozcan la verdad. Eso se llama revelación de Jesús. Ya hemos mirado este pasaje, pero vamos a mirarlo una vez más. Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6. Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 37. ¿Cuál es la voluntad de Dios bíblicamente especificada? Tener mayor revelación de Cristo. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí vio? Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. 39, y esta es la voluntad del Padre. Usted que estaba preguntando cuál es la voluntad de Dios, ahí está, otra vez. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ya lo vimos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no se pierdan las personas, sino salvarlas. Lo número 1, ya lo vimos. Y ahí está otra vez especificado. Esta es la voluntad de Dios. Todo lo que viene a Cristo dice, yo no lo voy a perder. Por eso yo no creo que la salvación se pierde. Si una persona ya recibió la salvación, ella no se pierde, porque recibir la salvación es venir a Cristo. Y una vez estoy en Cristo, dice, Él no va a dejar que se pierda nadie. ¿Amén? ¿Cuántos ya son salvos aquí? Amén. No se preocupe, Cristo no va a permitir que usted se pierda. ¿Amén? Hará todo para mantenerlo ahí. Gloria a Dios. Ahora sigamos leyendo, versículo 40. Y esta es la voluntad, esta es la otra voluntad. En el 39 hay una voluntad que es que nadie se pierda. En el 40 está la otra. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahí es donde está el tema, tener revelación de Jesús.
ya lo habíamos visto acá, pero valga la pena otra vez. Dice, y esta es la voluntad de Dios. Todo aquel que ve al Hijo, eso se llama tener revelación de Cristo. Ve al Hijo, verlo, cada día verlo. ¿Sabe qué es lo que hacemos aquí cada domingo, cada martes y cada jueves? Tratamos de que Cristo se pueda ver. Y esa es mi oración. Yo le digo, Señor, todas las personas que ven, esta mañana me levanté temprano, Señor, que cuando las personas vengan a este lugar, se puedan ver, Señor. No te han visto lo suficiente, aún yo mismo no he visto lo suficiente, pero que mis ojos sean abiertos para ver más. ¿Por qué? Todo aquel que ve al Hijo, ¿qué va a pasar? Va a creer en Él. Mire, hermano, a mayor revelación de Jesús, mayor credibilidad, mayor fe. Mientras más vea a Cristo, hay más fe. Más Cristo, más fe. Más Cristo, más fe. Y eso da como resultado, ¿qué? Vida eterna. Hay una vida eterna. Recuerde que Cristo vino a traernos la vida y vida en abundancia. Y Él vino a darnos una vida eterna, no una vida temporera, no una vida natural, una vida temporal, sino una vida que trasciende, una vida eterna, una eternidad. Qué bonito, hermanos, poder ver a una persona partir y uno ir al sepelio y darse cuenta que esa persona se fue a estar con Cristo. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. ¿Sabe cómo una persona va a estar con Dios cuando desde la tierra recibió la vida eterna en su vida? ¿Cómo se recibe la vida eterna? Ahí está muy clarito. Conociendo a Jesús, teniendo revelación de Cristo, creyendo en Él, y como resultado tengo la vida eterna. Entonces, la voluntad de Dios es que yo pueda tener revelación o una mayor revelación de Jesús. Y mire cuál es la vida eterna. Juan 17:3. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos a Jesús. El que conoce a Jesús tiene vida eterna, el que tiene vida eterna conoce a Jesús. Entonces ahí está eso, ahí está mezclado eso. Por eso en esta iglesia pretendemos, hermanos, traer a Cristo y que usted pueda conocer a Cristo. Vale, le voy a decir una cosa, bueno, sí, trate de ver a Cristo usted en la Biblia, pero si usted viene aquí los jueves, los martes y los domingos, mi responsabilidad es mostrarles a Jesús. De hecho, les voy a decir, mi trabajo es ese. Mi trabajo es entre semanas, Señor Jesús, quiero verte, porque yo tengo una responsabilidad de mostrarlo. Sé que usted está bien, lea la Biblia y todo, pero yo le digo, Señor, pero danos la garantía de que esta iglesia, cada culto, cada hermano pueda ver a Jesús. Amén. Porque eso garantiza que usted posteriormente pueda creer. Y eso garantiza que usted tenga la vida eterna. Yo no quiero perder el tiempo. Y yo cada día me doy cuenta que uno va más allá. Oh, cómo pasan los años. Me encontraba con mis familiares, primos y familiares que hacía como 15 años no veía, otros como 20 años no veía. Estos días por ahí vi a un amigo hace 15 años no lo veía, y iba yo con Andy, y Andy se estrelló conmigo porque yo frené muy rápido, porque como lo vi, pues yo quería saludarlo y todo. Y Andy se me tiró encima. Pero qué alegría poder tanto tiempo sin verlos. Y me preguntan, ¿cómo así? ¿Y cuántos años tienen sus hijas? Y entonces yo digo, lo que pasa es que ahorita, el 19 de marzo, mi esposa y yo cumplimos 25 años de casados. Las bodas de plata. ¿Cómo? Entonces, ¿cuántos años tengo yo? Entonces, ¿cuántos años me quedan? Oh, hermano. Y ahora con la muerte de mi tío, murió de 63 años. De 63 años. Y el papá de él murió de 84. Yo le digo, Dios, yo quiero pasar de 80. Yo no quiero quedarme por ahí en la mitad del camino. La voluntad de Dios, Él decide, ¿verdad, hermano? Él decide cuándo. Pero yo le digo, Señor, pero ¿sabe qué le digo yo? Señor, si yo hago tu voluntad y me entrega más voluntad, pues yo puedo quedar más en la tierra, porque si yo voy a hacer la voluntad de Dios, Él me deja aquí. Amén. Pero si usted no hace la voluntad de Dios, es que rapidito se lo lleve. Sí. ¿Cuántos quieren permanecer más años acá?
Haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Tenga revelación de Cristo. Más revelación, Señor. Señor, dame más revelación en tu palabra. Señor, yo quiero estudiar más tu palabra. Y yo le digo, oh, Señor. A veces cuando me quiere molestar algo por ahí, si algún tipo de algo, digo, oh, Señor, porque hay una iglesia que apenas está comenzando. Y yo quiero que esta iglesia crezca mucho, Señor, porque es tu voluntad y tengamos hijas. Y iglesias hijas. Amén. Uy, mi esposa me vas a acompañar. Gloria a Dios. Vamos a llegar a los 80 los dos. Vamos a pasar. Yo le digo, Señor, yo me sueño así de pronto, no importa la edad que tenga, pero hablando de Cristo. ¿Sabe? Aún yo puedo estar quieto en mi cuerpo, pero mis labios no estarán quietos. Hablaré de Cristo. Amén. Y si yo no puedo escribir, entonces consigo una secretaria que me escriba, porque al final voy a publicar muchos libros de la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es preciosa. Pero la voluntad de Dios es eternidad. Y entonces Dios dice, ¿para qué me lo llevo a que comience a disfrutar la eternidad si está haciendo mi voluntad abajo? Para abajo lo dejo. Es que Pablo dijo así, no sé si usted leyó, pero Pablo dijo, Señor, yo me quiero ir contigo y estar cerca de ti, lo cual es muchísimo mejor. Pero luego dice, pero quedarme aquí en la tierra es más necesario. Así de que entonces no me voy, Señor, a estar contigo, que yo quisiera estar contigo, Señor. Pero no me voy, ¿por qué? Porque quedar en la tierra es más necesario por causa del Evangelio, por causa de las personas. No es que, ay hermano, no nos quedemos en esta tierra por apego al dinero, o por el apego a algo en la tierra, no, quedémonos aquí en esta tierra por el apego a hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén, porque eso es más necesario. ¿Sabe, hermano, qué bueno que en el día, en la semana, uy, conoció al Señor, y que de repente alguien le diga, ¿sabes? Usted me invitó a esa iglesia y gracias, porque a través de eso yo conocí al Señor, conocí la voluntad de Dios. Uy, mire, usted me compartió, o usted me entregó un tratado, un folleto, y gracias a eso, vea, yo soy salvo. Por eso, hermano, yo no escatimo, vea, yo por todos lados estoy votando. ¿Sabe qué estoy tirando ahorita por el Facebook? Ya comencé a lo de la ley. Y como ya tengo más o menos unas 20 páginas por ahí, yo publico todo lo mismo allá. Y la gente me pregunta, y va, y hablamos, y aún mucha gente me ha pedido permiso, hasta han leído por la emisora. Y ya por ahí algo, sino que ya me está dando como mío, pues ya me están diciendo que hable a través de una emisora, que nos conectemos todos, una emisora en España, que nos conectemos todos, ya, que para que hable del pecado. Porque la gente hoy día no sabe esos temas, no los conoce. Entonces yo digo, Señor, eso es mi anhelo, eso es lo que yo quiero, hermano. Eso es lo que yo quiero, hablar de la palabra de Dios, hablar de la salvación. ¿Por qué? Porque así la gente va a ser salva, amén. Quedémonos solamente para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Pues creciendo. La voluntad de Dios es salvar al perdido. Número 2, la voluntad de Dios es tener mayor revelación de Cristo. Número 3, específicamente, ¿cuál es la voluntad de Dios bíblicamente? Es mi santificación. Primera de Tesalonicenses, antecitos de Hebreos, por ahí está esos libros por ahí, antecitos de Hebreos. Digo Hebreos porque Hebreos es uno de los más grandes por ahí, entonces puedes saber. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para hablar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, ya vimos las dos cosas primeros, que compartamos el Evangelio porque Dios quiere que la gente sea salva, que crezcamos, hermanos, en revelación de Cristo. Ya hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso lo estamos haciendo, ¿o no? Sí, eso lo estamos haciendo. Ahora vamos con el tercero. La voluntad de Dios es mi santificación. Sí, eso no hay que preguntarlo, Señor, ¿será que tú quieres que yo sea santo? Mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mire, aquí está, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. La voluntad de Dios es mi santificación. O sea que si yo estoy procurando cada día ser más santo, esa es la voluntad de Dios. Recuerde que si usted ya fue salvo, ya cumplimos las dos primeras voluntades de Dios. Salvarnos, ¿no? Ya el Señor ya nos salvó. Entonces ahora estamos, ¿qué? Creciendo.
en revelación de Cristo, esa es la voluntad de Dios. Pero número 3 dice, ahora yo quiero que sean santos, más santos. Yo ya fui santo en mi espíritu, pero necesito ser santo en mi alma y en mi cuerpo, ¿verdad? O sea, yo ya soy santo en el espíritu, por eso soy hijo de Dios. Pero ahora necesito ser santo en mi alma, en mi mente, en la voluntad, en las emociones, y necesito ser santo en mi cuerpo. Por eso dice ahí que os apartéis de fornicación. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Oiga, este pasaje para nuestros días es como obsoleto, ¿no? Sí, porque hoy ya desde los 10 añitos ya están teniendo relaciones sexuales y no hay nada que ver con esto. Y los matrimonios, pues sí que se diga, hermano, ya no hay respeto. Entonces dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, que ¿quién es el que hace todo ese tipo de vejamen, ese tipo de cosas? Los gentiles, las orgías, el bestialismo, el homosexualismo, la fornicación, el adulterio. Dice que todo esto lo hacen los impíos. No el creyente no, porque el creyente va en un proceso de santificación, de apartamiento, de él vivir para agradar a Dios. ¿Amén? Por eso dice, no, nosotros no somos como los impíos. Luego dice, versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que cada día seamos más santos. La palabra santos viene del griego apartado, que se aparte de lo común. Lo común, hermanos, es que las personas vivan como quieren en el mundo, eso es lo común. Pero nosotros, el apartarnos es vivir diferente. De hecho, la palabra santidad significa diferente, distinto de lo común. Que Orlando tenga solo a su esposa y se deleite sexualmente solo con ella, eso es santidad. Que cada uno de ustedes haga lo mismo. Y aún esto implica, hermanos, que si alguien no se ha casado, le pida a Dios este año casarse. Amén. Es parte de la santidad de Dios también. No estar ahí rejuntados. Sí. Ahora, Pablo dice, bueno, pues si vino así, pues, y conoció al Señor de esa manera, bueno, está bien ahí, pero va, dentro de un tiempito, se van a casar. Amén. Eso se llama legalización. Legalizar. Y si alguien por ahí tiene un tinieblo, pues a sacarlo. Sí, porque eso no es así. Amén. A santidad nos llamó el Señor. Y está en el paquete de la voluntad de Dios. Señor, aquí le damos a todos. Muy rápido. Número 4. ¿Cuál es la voluntad de Dios específica? Es dar gracias en todo y por todo. A mí me gustaba en todo, pero por todo no me gustaba, pero la Biblia dice así: dar gracias en todo y por todo. Primera de Tesalonicenses, como estamos ahí, entonces, capítulo 5, versículo 18, dice, Primera de Tesalonicenses 5, 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que dé gracias en todo. Una vez un pastor decía, no es por todo, yo no puedo dar gracias porque se murió mi mamá, yo no puedo dar gracias porque una economía paupérrima, yo no. Pero yo sí puedo dar gracias en todo, o sea, desde esa situación dar gracias. Y yo le había creído, pero como hay otro versículo, vamos a mirarlo. Aquí dice, dar gracias en todo. La palabra en es de dentro, o sea, desde esa situación, ¿no? Desde
desde esa situación dar gracias. Usted va a pasar un momento crítico, desde ese momento, usted, Señor, gracias por esta situación, porque yo no entiendo por qué estoy pasando esto, ¿no? Pero tú tienes un plan, tú tienes un propósito, me quieres enseñar algo. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, qué difícil, ¿verdad? No es fácil dar gracias en una calamidad. Por lo menos yo veía a mis primos que se quedaron huérfanos, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿y cómo ellos van a dar gracias por la muerte de su papá? Hace 6 años se le ha muerto la mamá y ahora el papá. Y yo pensaba esa semana, de toda la familia, ellos son los únicos que quedaron huérfanos. Y yo esos días pensaba, yo por lo menos tengo a mi mamá y por lo menos tengo a mi papá. Ahí como ustedes lo ven ahí, ya no quiere de Dios, pero por lo menos lo tengo. Y ahí está, ¿sí o no? Pero entonces, ¿cómo desde a esa situación, y cuando ellos estaban enterrando ahí al papá, y cómo yo voy a dar gracias, Señor, que se murió mi papá? ¿Sí, verdad? Es difícil. Pero ¿qué dice la Biblia? Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que toma las decisiones. No, yo no entiendo. Pero aún la vida espiritual nos va a llevar hasta ese punto. Dar gracias en todo. Pero ahora miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 20. Aquí es más fuerte. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre, aquí ya le metió la palabrita siempre, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias siempre por todo. Uy, Señor Jesús, ¿cómo así? Allá dice en todo se entiende porque la palabra en es dentro de, o sea, desde la situación. Pero ahora dice que nos salgamos y que demos gracias por la situación. Señor, gracias porque tengo una economía fea. Señor, gracias porque se accidentó, no sé, un familiar y... Sí, porque es que nosotros estamos acostumbrados a darle gracias a Dios solamente por lo bueno y nunca por lo malo. Sin embargo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que le demos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por todo. Es como, yo critico esto mucho porque en un accidente mueren 10 y se salvan 10. Entonces la gente dice, ¡ay, tan misericordioso Dios, mire! Porque los que no murieron, Dios es tan bueno conmigo, no permitió que se murieran estos 10. Y entonces los otros 10 que murieron, ¿Dios es malo? Porque permitió que murieran ellos. Otros dicen, no, es que se salvaron porque es que ellos iban a la iglesia, es que se salvaron porque no sé qué. ¿Cómo si? ¿Y los otros? Ahí es donde lo entendemos nosotros, porque pudimos ser nosotros. Yo cuando veía a mi tío, yo decía, pudo ser mi mamá, pudo ser mi papá, pudo ser mi hermano, o pudo ser una hija mía. Entonces nosotros no estamos preparados para esas cosas, ¿verdad? No. Nosotros vemos aquí y pensamos, por eso mi primo decía eso, decía, hace 8 días, porque mi tío predicó en una iglesia en Cartago y él predicó el domingo. ¿Y usted cree que él pensaba que al otro domingo iba a morir? Y él predicó el domingo. No estamos preparados para esas cosas, pero hay dentro del paquete de la voluntad de Dios, hermanos, está eso. Aprendamos a darle gracias a Dios por todo y en todo. Pero ahora hay una clave que encontré que les quiero mostrar. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17, ahí adelantico. Unas hojitas adelantico. Colosenses 3:17 de pronto nos ayuda. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo leo otra vez. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo
O sea, cuando dé gracias, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él, dando gracias a Dios por medio. ¿Cómo es que yo voy a dar gracias? Por medio de Jesucristo. Ah, ¿vio? Porque yo no puedo, hermanos, mi humanidad no me lo permite. Pero si Cristo ha crecido en mí, si la revelación de Cristo ha venido a mí, yo puedo dar gracias en todo y por todo. Eso se llama por medio de Jesucristo. Le voy a explicar esto. Otra vez el mismo punto, pero bueno, porque él dejó, mi tío dejó 4 muchachos. 2 muchachos y 2 muchachas. La menorcita tendrá por ahí 25 años. La menor, más o menos. No, 25 porque es mayor de años. 25, ya está casada y todo, mayor de años como 2 años. Y ella lloraba y ya que se quería ir allá, se quería meter con el papá. Pero luego yo viendo todo, yo pensaba, bueno, a ver, Señor, yo sé que es duro eso, pero vamos a pensar, Dios mío. Lleva, ¿cuántas horas? Más de 20 horas. Un cuerpo que se está deteriorando, pero Él no está ahí, está en el cielo hace rato. El día que murió, como a las 8:15 de la noche, el domingo que murió, inmediatamente se fue a la presencia de Dios. ¿Y qué quedó ahí? Un cuerpo. Ese no es Urias, ese no es mi tío. Ok, yo sé. Por eso quiero decirles esto, de acuerdo a la revelación que cada uno tiene, puede darle gracias a Dios. Yo no sé cómo será cuando a mí me toque, Señor, yo no sé, pero yo sí le estoy diciendo a Dios, Dios, ayúdame a mirar que ese que vamos a enterrar, hace rato se fue. O sea, vamos a enterrar el guante, digámoslo así, pero la mano salió hace rato de ahí. ¿Me hago entender? Lo correcto es la mano, pero ese es el estuche, ese cuerpo, porque ese cuerpo se desintegra, pero el que salió del cuerpo, que está a la presencia de Dios, no. Él está allá adorando al Señor, Él está de lo contento allá con Dios, está viendo cara a cara a Cristo y le dieron un recibimiento, bienvenido al reino de los cielos, y Él entró allá majestuosamente y todo, bienvenido, qué bueno, otro que viene para acá, otro que ya no está en el infierno, y nosotros abajo por falta de revelación. Yo sé que es duro, por eso digo, de acuerdo a la revelación que cada uno tiene. Por eso dice, en la dificultad vamos a darle gracias a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, o sea, de acuerdo a la revelación que usted tiene de Cristo, hermano mío. Si usted está pasando por un momento económico muy difícil, o por un problema cualquiera que este sea, y usted ha leído la palabra y tiene revelación de que dice de que Dios lo va a sacar de ese problema, usted le va a dar gracias a Dios por ese problema, en ese problema, por medio de la revelación de Cristo, de que Él le dijo que Él lo iba a sacar. Amén. Eso se llama la fe. ¿Ves qué diferencia? Porque si usted no tiene la fe, no tiene la revelación de Cristo, se encierra con todo el problema. Sí, hermana. Esta semana con mi hermana de familia. Sí, hermana. Ella está discutida de Jehová. Entonces, estamos en una parte donde tenemos que pasar un puente de Dios. Entonces, el niño que nos queda la postura de mi Señor, que nos va a pasar. Entonces, la gloria de Dios, que no nos van a robar, porque nosotros vamos a. Ajá. Y la nosotros somos confiables, que va delante de mí, no me pasará bien. Amén. Nos pasamos por el puente, casi se puede decir con mi hermano. Y usted tranquila. Amén. Yo tengo un programa de los camioneros, pero no tengo nada. Entonces ella saltó, y le dijo, usted está poniendo a Jehová a prueba. Sí, claro. Sí, hermana, qué bueno, eso es. Esa es la revelación que usted tiene, no es la revelación que ella tenía, ¿sí vio? Entonces, de acuerdo a la revelación que tenemos, caminamos con una seguridad, con una certeza. Entonces, qué bueno, hermana, por ese aporte. Ok, vamos al otro punto porque nos está yendo el tiempo. La voluntad de Dios es mi buen testimonio, número 5.
mi buen testimonio o comportamiento. Primera de Pedro, ahí adelantico, después de Hebreos está Pedro, más adelante de Hebreos está Pedro. Primera de Pedro, Santiago y luego Pedro. Capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Número 5. Mi buen testimonio o comportamiento. Primera de Pedro 2, 11. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los impíos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestra buena conducta. O sea, que ellos van a considerar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí está, 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Como decía Angie, 2 puntos. O sea, esta es. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, que en eso que leímos aparece el testimonio o el buen comportamiento. Dice que la voluntad de Dios es que a través de nuestro buen testimonio hagamos callar a los que nos acusan. Porque la gente va a hablar mal de usted, la gente va a hablar mal de mí, de nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos, digamos, a ir en contra de eso? ¿Cómo? ¿Solamente con lo que decimos? No. ¿Con lo que hablamos? No. Con lo que somos. El testimonio habla más que las palabras. Entonces, si la gente lo mira, es una de las cosas que me ha gustado, por lo menos de mi hermana, de la hermana Araceli, que muchas personas, y a mí me lo han dicho, yo he visto cómo doña Araceli ha cambiado, no es la misma. A ella se lo han dicho y a mí también me lo han dicho. Entonces, mire, hermanos, no es las palabras, es mi testimonio. Amén. La voluntad de Dios es que yo presente un buen testimonio. Ahora, el testimonio no es que yo lo impongo, no es que yo me esfuerzo, no, es el resultado de quien vive dentro de mí. Amén. Ese es el verdadero testimonio. El fruto, como yo siempre les he dicho, nadie le dice a un palo de aguacates que dé fruto, no, ni lo obliga. A ver pues, mi hijo, hágale, dé. No, él da por sí. Nadie le tiene que decir a un cristiano que se porte bien y que haga el bien. El creyente hace el bien por sí mismo, porque de él sale a hacerlo. Amén. Por eso Jesucristo dijo, el árbol malo no puede dar fruto bueno, y el árbol bueno no puede dar fruto malo. El árbol se conoce, el fruto se conoce por el árbol. Y así somos nosotros. El creyente verdadero se conoce por su comportamiento, se conoce por su testimonio. Imagínense ustedes que yo predique aquí como ahorita hablaba de mi esposa, de santidad, y que alguno de ustedes me vea por ahí con otra mujer entrando a un motel. Dios mío. Primero usted no vuele por aquí, y lo otro, usted comienza y le dice a todas las personas para que no vuelen por acá. Lo primero y lo principal, Dios no va a apoyar eso, y entonces Dios acaba con esto o me corta. ¿Sí o no? No son las palabras, hermano. Es el comportamiento, es el testimonio. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Ahora, mire cómo todo esto viene en una secuencia. Primero, salvo. Segundo, revelación de Dios. Tercero, santificación, ¿verdad? Cuarto, estoy en agradecimiento por todo y en todo. Y número quinto, ahora voy a un buen comportamiento. Número 6, a ver si terminamos. Es que padezca, si así Dios lo quiere. Primera de Pedro, ahora capítulo 3, ahí donde estamos, pero versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mire, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces, número 6, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que padezca, si así Dios lo quiere. Y más adelante está el mismo pasaje. No es que padezca por ser malhechor, no es que padezca por hacer las cosas mal, sino que padezca por ser cristiano. Se lo voy a leer rapidito. Ahí mismo, primera de Pedro, pero ahora capítulo 4, versículo 12. Vale, esto rápido. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sí vio? Que sea vituperado por el nombre de Cristo y porque el Espíritu Santo está en mí. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, por ser homicida, o padezca por ser ladrón, o padezca por ser malhechor, o padezca por entremeterse en lo ajeno. Ay, Padre Santo, hay gente que le gusta estar allá, pero bueno. 16, pero si alguno padece como cristiano, ¿cómo es que padecemos? Por ser cristianos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que somos la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora mire, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, ¿cómo? Según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No es que el justo tenga dificultad para salvarse, no. Es que el justo, por ya ser salvo, ahora tiene una dificultad, que es diferente. Porque mucha gente dice, ay, no, es que salvarme es muy difícil. No. ¿Cómo puede ser difícil la salvación si yo no hice nada? Lo hizo Cristo todo por mí. Yo solo la recibí. Pero por haber recibido la salvación, por tener la justicia en mi vida, ya tengo todo un tipo de persecuciones, gente que me persigue. Todos los iniciados del diablo van a ir contra el justo, contra la casa de Dios. Nos van a perseguir por causa del Evangelio. ¿Por qué nos persiguen? Por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa de que somos salvos, que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted cree que al diablo le gusta esto? No, él va a mandar toda su gente en contra de nosotros, y hay persecución. Por eso dice la Biblia, a algunos, qué bueno que no a todos, y no todo el tiempo tampoco, pero fácilmente por ser creyentes nos va a tocar padecer como cristianos, y si Dios lo permite, nos toca aceptar porque es su bendita voluntad. Amén. Por eso cuando a veces hablan mal de mí o dicen cosas feas y todo, yo le oro y le digo, Señor, yo sé que eso está en el paquete, es parte de la voluntad de Dios. Por eso ningún problema, porque nos han vendido un evangelio fácil, donde le han dicho, entregues al Señor, Él le da una vida abundante, y como dicen por ahí, y pare de sufrir. Yo cuando dice esa iglesia, pare de sufrir, ¿sabe que eso es lo peor? Eso es mentira. ¿Cuál pare de sufrir? Al contrario, cuando uno entra a los caminos de Dios, es que viene lo bueno. Yo no lo voy a desanimar, no lo voy a desanimar, pero se trata de la voluntad de Dios dentro de usted, la vida espiritual de Dios dentro de nosotros, y estamos nosotros que no queremos hacerla, y nuestra familia que no quiere hacerla, y los vecinos que no quieren que la hagamos, y la humanidad entera que no quiere que la hagamos. ¿Sabe por qué? Hacer la voluntad de Dios ahora en este tiempo, y casi siempre, pero en este tiempo, es ir contra la corriente. ¿Sabe que me estoy dando cuenta que la iglesia, hermanos, la iglesia moderna, la iglesia de nuestro tiempo, es lo más difícil que hay, lo más delicado, por pretender tener más personas? Como yo hablaba con alguien y le decía estos días, que pasa es que la iglesia de hoy día, lo único que quieren es tener gente y dinero. O sea, compramos tantos edificios, alquilamos estadios y todo eso, porque lo que queremos es tener gente ahí, porque tener gente ahí nos da plata.
Y no les importa si esas personas que están ahí son salvas. No les importa si esa gente de ahí verdaderamente va a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué eso es peligroso? Porque entonces aparece una palabra por ahí. En Cali el 10% es creyente, vamos por el 50%, vamos por el 60%, y la meta de nosotros es que todo Cali sea para Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo entra ahí, ahí donde viene el ecumenismo, donde fácilmente los aceptamos a todos, sin salvación, pero ahí están. Porque no nos importa es la popularidad, la fama, el tener cosas grandes, el reconocimiento, que a la larga detrás de todo eso está el Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Y entonces la gente no termina haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando se levanta una persona como usted y como yo, que tenemos una iglesia que se llama Columna y Baluarte de la Verdad, se vienen en contra de nosotros. Porque cuando usted dice, no, así no es, así no es. Cristo vino a hacer esto, y no, usted que se cree, y usted que no se cree, y lo cortan a uno. Yo he visto cómo a mí me han cortado, de una vez, por todo lado, impidiéndonos que no hablemos, tratando de callarnos, tratando de cerrarnos, para que no hablemos. O nos persiguen, o nos blasfeman, o nos vituperan, y dicen todo tipo de mal contra nosotros. Y ahí es donde nos llega a nosotros lo que se llama el padecimiento. Y muchas veces Dios dice, pues le va a tocar padecer. Y eso está en el paquete, es parte de la voluntad de Dios. Y número 7. Y voy terminando ya ahora sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios bíblicamente especificada? Número 7. Que sirva de corazón. Que preste un servicio de corazón. Desde lo más profundo de mi ser. Un servicio interno. Efesios capítulo 6, para ir terminando. Efesios capítulo 6, verso 5. Efesios capítulo 6, verso 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, si sirvamos como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Vio? Sirviendo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo yo hago la voluntad de Dios? Cuando sirvo de corazón, no al ojo, sino al Señor. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermanos, el servicio de corazón al Señor es parte de la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo sé que yo sirvo a Dios de corazón y que esa es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sé, hermanos? Muy sencillo. No sirviendo al ojo. O sea, no haciendo las cosas para que me vean. No haciendo las cosas para que me aplaudan. No haciendo las cosas para que me reconozcan. No. O para que me den un escalafón, un premio, una corona. No sirviendo al ojo, pero sí sirviendo al otro ojo, al ojo espiritual, al ojo de Dios. Dice, no lo haga para los hombres, hágalo como para el Señor. Todo servicio que se preste, se hace para Dios. Amén. Cualquier tipo de servicio, hermanos. Si usted viene a este culto, no venga porque el pastor me llama después. No, yo vengo para el Señor. Si usted da para la obra, no lo haga para que el pastor me vea o un hermano. No. ¿Usted lo hace para quién? Para el Señor. Si usted da un testimonio aquí o un versículo ahora, ya, no lo haga para que lo vean o que de pronto vean que usted sabe algo. No. ¿Usted lo hace para quién? Para el Señor. Si esta semana usted va a traer personas, amén.
Bueno, para la campaña, no lo haga porque ay, yo traje. No, hágalo ¿para quién? Para el Señor. Todo, hermanos, todo se hace para Dios. Ese es el corazón. Ese es el corazón. Yo le digo, Señor, yo quiero predicar. Antes yo predicaba para que me vieran y me aplaudieran, ahora no. Por eso ustedes saben que desde que comenzamos allí, yo a ustedes les dije, a mí no me gusta que... Hoy día usted va a una iglesia, hermano, y es más lo que aplaude que lo que habla el pastor. El pastor dice, qué bonito que está. El Señor viene pronto. Deme los 10. Y no dejan hablar el pastor. Y yo a ustedes desde que estaba allí les dije, a mí no me gusta, yo quiero predicar, enseñar la palabra. No se me distraigan. Amén. Y yo le dije, Señor, yo voy a predicar para edificar el pueblo de Dios y lo hago para ti, Señor. Porque es un servicio que Él puso en mi corazón, pero no para el ojo, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Que sirvamos de corazón. Que el servicio que prestemos, cualquiera que este sea de corazón, no para el ojo humano, pero sí para el ojo celestial. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Hay más, pero vamos a dejar ahí. Resumo rapidito, bíblicamente especificada la voluntad de Dios: salvar al perdido, tener mayor revelación de Cristo, mi santificación, dar gracias en todo y por todo, que dé un buen testimonio, tenga buen comportamiento, que padezca si así Dios lo quiere, por causa de Cristo. Y número 7, que sirva de corazón. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Y vamos a terminar dándole gracias a Dios por este tema de esta hora.